La vida de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección luego era y es apenas una parte de todo esto que se conoce como el plan de salvación. La redención del ser humano implica la ejecución de otras cosas que están dentro del plan de salvación. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a otro programa aquí en Radio Reconquista llamado Presentando la Verdad. Estamos en las 3 horas 4 minutos y por unos 30 minutos aproximadamente vamos a compartir con ustedes otro estudio de la Palabra de Dios. Buenas tardes Héctor. Buenas tardes Pastor y buenas tardes a todos los escuchas. Nosotros hemos hablado todos estos programas anteriores sobre varios temas y quizás ha llegado el momento de poder hacer un breve repaso sobre varias cosas importantes. Es tan importante este repaso que hoy vamos a hacer, que va a servir para dejar una base sobre el cual poder seguir estudiando, porque los temas que vamos a empezar la semana que viene son un tanto profundos, muy importantes, y así como ustedes amigos que nos escuchan nos han estado escuchando estos días, es bueno que puedan seguirnos escuchando, pueden invitar a otras personas, y hoy queremos compartir con ustedes algunos puntos especiales de lo que hemos estado repasando estos días. Y bueno, ya que vamos a hacer un repaso, empecemos desde el principio. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia? ¿Usted podría explicar en breves palabras qué es la Biblia? Sí, muy breve, porque eso evidentemente lo tocamos la primera vez, pero de acuerdo a lo que sabemos y de acuerdo a la evidencia que tenemos, la Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirados por Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribiesen las cosas que están escritas en esos libros, en ese libro, en la Biblia. Igualmente dije esos libros por el hecho de que la Biblia está compuesto por 66 libros. Ahora, el Espíritu Santo no es, como algunas personas creen, le dictó a los seres humanos lo que tenían que escribir. No, inspiró los pensamientos para que los seres humanos con su propio estilo, con sus propias características, pudieran dejar por escrito la palabra de Dios. O sea, las palabras que están en la Biblia, por lo tanto, son palabras de Dios, y por eso es que la Biblia se llama la palabra de Dios. La Biblia es interesantísimo que presenta un gran conflicto que se desarrolla desde hace mucho tiempo entre el bien y el mal, y ese conflicto, de acuerdo a lo que dice la Biblia y a toda la evidencia que tenemos, terminará. O sea, ese conflicto en el que estamos viviendo hoy tendrá su fin de una vez por todas. Perfecto, usted habla de un gran conflicto entre el bien y el mal. Sí. O sea que nombró la palabra mal. ¿El mal viene de Dios? No. Estudiando la Biblia, ¿podemos llegar a la conclusión que el mal viene de Dios? No, por supuesto que no. Quien estudia la Biblia entiende perfectamente que Dios no creó el mal. Al contrario, todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, dice la Biblia. Dios hizo criaturas pensantes. Dios creó a estas criaturas con libre albedrío. Esto es la libertad para elegir y obedecer o desobedecer. Este es el libre albedrío. Dios dio a estas criaturas, que somos nosotros, son los ángeles también, la capacidad de decidir si hacer una cosa o hacer la otra. O sea, de obedecer en este caso o desobedecer a la palabra de Dios. A nadie de nosotros nos gustaría tener un hijo que sea un robot, que realmente no pueda pensar, que no está vivo y que todo lo que diga sea previamente programado. O sea que si te dice te amo es porque en el chip venía que en tal momento si tú le dices una palabra él tiene que contestar te amo. Eso no es lo que enseña la Biblia con respecto a los seres humanos. Nosotros no somos autómatas, sino seres pensantes con la capacidad de decidir. Ahora, lamentablemente, hubo alguien en este caso que es Lucifer, que utilizó mal esa libertad que Dios le dio y lamentablemente pecó. Hemos hablado sobre estos temas, no voy a profundizar tanto sobre esto, en otro momento podemos volver a tocar esto, pero lo que nos tiene que quedar claro, y es más, esto lo hablamos, si mal no recuerdo, en uno de los programas que tiene que ver con el plan de salvación. Pero uno de estos seres, como yo mencionaba que Dios creó, que es Lucifer, decidió desobedecer a Dios y plantar enemistad entre 1/3 de los ángeles de Dios en el cielo. Eso lo sabemos de acuerdo a lo que dice la Biblia.
Ahora, así todo, a Lucifer se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero lamentablemente no quiso arrepentirse. Este es el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal. Exacto, este es el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal, que lamentablemente comenzó por este ser creado que es Lucifer. Y el hombre en la tierra, ¿qué tiene que ver con Lucifer y con ese conflicto? ¿En qué está relacionado? ¿Por qué el ser humano sufre en medio de ese conflicto y por qué sufre en medio de Dios y Satanás? Bueno, si tu pregunta es si nosotros tenemos que ver algo, por supuesto que no tenemos nada que ver. Estos temas, amigos queridos, nosotros los hemos subido a un canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, así que si tú quieres concurrir, ver, mirar, compartir estos temas con otras personas o tienes la curiosidad de saber qué hablamos o repasar lo que hablamos, entra al canal de YouTube llamado Presentando la Verdad y ahí vas a encontrar varios videos. También puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442. Ahora, vuelvo a contestar esta parte de la pregunta, que es compleja la pregunta y la respuesta también, pero no disponemos del tiempo para poder abordar este tema. Pero con respecto a si nosotros tenemos algo que ver en este gran conflicto o mejor dicho, si nosotros somos los causantes del gran conflicto o por qué sufre el ser humano si Dios es amor, parte de esto ya lo hemos hablado, insisto, en los programas anteriores. Por eso ahora estamos haciendo un repaso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el pecado de Lucifer. Ahora nosotros estamos inmersos, lamentablemente, en este gran conflicto. La razón por la que hay sufrimiento es que el pecado, de acuerdo a la Biblia, fue ingresado a este mundo por la primera pareja de seres humanos que Dios creó. Estos son Adán y Eva. Ellos decidieron obedecer al enemigo de Dios y de esa forma fueron llevados cautivos al pecado. O sea, se convirtieron en esclavos del pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y ahí culmina el versículo. O sea, hay que entender lo siguiente. Dios, cuando creó al mundo y creó a Adán y a Eva, puso a Adán como representante de este mundo. Ahora, Adán no era el dueño. Adán, sin embargo, era el mayordomo de este mundo. Era el que administraba. Era como que si el dueño de una empresa fuese Dios y el gerente, el que administra, fuese en este caso Adán. En este caso es una comparación sencillamente. Pero Adán era el representante de este mundo, no era el dueño sino el mayordomo. Pero cuando Adán decidió obedecer al diablo, de acuerdo al versículo que leímos recién, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, cuando Adán decidió obedecerle al diablo, se hizo esclavo del diablo, en lugar de ser siervo de Dios. Adán tenía que haberse sometido a Dios, pero se sometió al diablo, entonces de esa forma quedó esclavo. Ahora, Adán, de acuerdo a la Biblia, era el príncipe de este mundo, porque era hijo del rey y por lo tanto hijo de Dios. Y si Dios es el rey, Adán evidentemente era el príncipe. Ahora, el diablo no tenía la potestad en este mundo. El diablo no le pertenecía nada en este mundo, mucho menos la mayordomía, mucho menos la capacidad de administrar cosas en este mundo. El dominio de este mundo lo tenía Adán, porque eso es lo que Dios le dio a Adán cuando lo creó. Ahora, cuando Adán pecó, insisto, se hizo siervo de Satanás, y el principado de este mundo pasó a ser de Satanás y no de Adán. O sea, la Biblia dice claramente que Dios es el rey, Adán era el príncipe, el representante de este mundo, era como un rey en este mundo, pero al mismo tiempo no era el dueño de este mundo. Pero cuando él pecó, se sometió al diablo y ahora el representante de este mundo quedaría lamentablemente el diablo. Por eso la Biblia dice que en cierto contexto, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Ahora, por eso es que era necesario que viniese un segundo Adán, y ahora vamos a ver este tema. Por eso era necesario que viniese un segundo Adán, para recuperar lo que se había perdido. El primer Adán lamentablemente pecó y se perdió algo. Se perdió la capacidad de vivir por la eternidad, se perdió la capacidad de administrar un mundo donde no haya conflictos. ¿Por qué? Porque se le cedió ese lugar al diablo, que por derecho lo tenía por haber sometido a Adán. Pero para eso era necesario que viniese Jesús, el segundo Adán, para restaurar lo que se había perdido, para darle vida eterna a los seres humanos y, lógicamente, el dominio de este mundo nuevamente a la raza humana.
Ibas a mencionar algo, Héctor. Sí, Adán no era consciente de lo que le iba a pasar. Aleja un poco. Adán no era consciente de lo que le iba a pasar en el caso de pecar junto con Eva. No era consciente de lo que acarrearía ese problema. No era totalmente consciente, pero evidentemente no podemos excusar a Adán. Él era consciente que lo que le había dicho Dios era cierto, porque la Biblia dice, el día que peques, ciertamente morirás. O sea, el día que comas de él, mejor dicho, que era un pecado, el día que comas del fruto que no tenían que comer, ciertamente morirás. O sea que Adán sabía que era muy importante, no era para nada agradable dejar de existir, o sea, morir. Pero Adán evidentemente no tenía todo el conocimiento de todo lo que implicaría, aparte de la muerte, todo el sufrimiento que luego implicaría. Perfecto. Ahora, estábamos hablando sobre que el Hijo de Dios, que es Jesús, vino a recuperar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo deja claro, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Adán era el representante y se podría decir, de alguna forma, el mayordomo en este mundo. Ahora, Cristo también es el representante, el autor de la humanidad, pero en este caso en vez de la humanidad caída, como lamentablemente es Adán, el primer Adán, se podría decir el principio, no, pero el autor de la caída de la humanidad. En cambio, Cristo es el autor de la restauración de la humanidad. Esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. La Biblia llama a Cristo también como el segundo Adán, y esto lo vemos en, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Ahí dice, así también está escrito, dice Pablo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, a través del segundo Adán es como este mundo realmente se recuperaría del pecado que lamentablemente se causó con Adán y con Eva. En esta situación, ¿cómo podemos decir que cómo hizo Jesucristo para recuperar este plan de salvación? Bueno, la Biblia enseña que este segundo Adán, que es Jesús, como vimos recién, tenía que recuperar lo que el primer Adán había perdido. Para esto, la Biblia dice que el Hijo de Dios, que es Jesús, tendría que venir, pero no como Dios solamente, sino que tendría que venir como ser humano. Porque la vida se paga con la vida, ojo por ojo, diente por diente, y ser humano por ser humano. Ahora, el autor de los seres humanos, el creador de los seres humanos, lo hemos visto en programas anteriores, es Dios, la Trinidad. Ahora, en esta Trinidad, lógicamente que está Jesús, quien es el que creó al ser humano también. Entonces la Biblia dice que este creador, que es Jesús, el Hijo de Dios, tendría que venir, pero también tendría que venir al mundo no solo como Dios, sino como ser humano. O sea, sería Dios 100% y ser humano 100% también, no es 50 y 50. Y ya hemos visto, lógicamente, en temas anteriores que Jesús es Dios. No es necesario ahora mencionar esa evidencia. Ahora, la Biblia enseña que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo para quitar el pecado que habría en el mundo. Muchos no saben lo que significa esto. Y amigo que me escuchas, yo quisiera hacerte una pregunta. La Biblia dice que Jesús vino a morir a este mundo para salvar y recuperar y por lo tanto restaurar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Cordero del mundo? ¿Podrías explicar esto si alguien te lo preguntase? Porque la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15 que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la razón que hay en vosotros. O sea que si tú dices yo creo en Dios, tú tienes que tener las argumentaciones para eso. Si tú dices yo creo en Jesús, también. Y si alguien te preguntase ¿por qué la Biblia dice que Jesús es el Cordero? ¿Por qué un Cordero? Bueno, yo quiero explicar esto. Ahora, ¿puedes dar razón de tu fe explicando lo que significa que Jesús es un Cordero? Seguramente algunos lo pueden hacer y es muy bueno, pero seguramente algunos no. Por eso estamos tratando de explicando y enseñando la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es la persona a través de la cual Jesús quitaría el pecado de este mundo. A ver, ese pecado dice la Biblia que se quitaría a través de un cordero. Ahora, ¿es un cordero literal o es un cordero simbólico? El cordero, amigos que me escuchan, sencillamente es un animalito muy dócil. Dios consideró apropiado usar el cordero como una ilustración del carácter manso y humilde de Jesús. Luego de la entrada del pecado en el mundo, la única forma en que el ser humano pudiese ser salvo, de acuerdo a la Biblia, era depositando fe en aquel que habría de venir. Esto es, en el Mesías, en el Cristo, en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús.
O sea, para enseñar el sacrificio que Dios haría por amor a toda la humanidad. Dios pidió a su pueblo que cuando cometiesen pecados, la Biblia dice, este pueblo tendría que llevar un animal para sacrificarlo. Este animal tenía que cumplir con ciertas características, no podía ser cualquier animal. Y de esa forma, al sacrificar al animal, de esa forma simbólica, Dios enseñaría a su pueblo que por causa del pecado, alguien inocente tendría que morir para salvar al pecador. O sea, ese ser inocente, en este caso los corderitos y otros animales, que tendría que morir, en este caso esos animalitos simbolizarían quien sería el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que no es ni más ni menos que Jesús, quien pagaría con su vida la paga del pecado, que de acuerdo a Romanos 6:23 es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Jesús vino a pagar con su vida o con su muerte la vida de todos nosotros. Nosotros teníamos que haber pagado, pero Él decidió pagar por nosotros. Y está en nosotros aceptar que Él pague por nosotros o decidir nosotros pagar por nosotros mismos. Si yo no acepto a Cristo como mi Salvador, entonces yo voy a tener que pagar con mi propia vida. Pero si yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo no tengo la necesidad de morir, de pagar con mi vida, de morir eternamente, a eso me refiero. Ahora, todos estos corderos, toros, carneros, machos cabríos, etcétera, todos estos animalitos, repito, eran un símbolo de Jesús. Este animal no podía, realmente, el animal literal no podía limpiar los pecados de nadie. Solo la sangre de Jesús podía limpiar los pecados. Pero estos animales eran parte, se podría decir, de la pedagogía, de la forma de enseñanza de Dios para enseñar el sacrificio del Hijo de Dios. A través de estos animalitos Dios enseñaba que vendría alguien que sería el que realmente pagaría por los pecados del ser humano. Y de esta forma los seres humanos estarían depositando fe, una fe en el Hijo de Dios que vendría en el futuro. O sea, esta es la razón también por la que vemos que la Biblia dice que Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista comprendía bien que todos estos animales no podían quitar el pecado a nadie, pero a través de Jesús sí podría suceder. En todo esto, cuando vino Jesús, cuando lo vio Juan el Bautista, cuando sucedió lo que sucedió, que todos sabemos que fue crucificado, ¿Él venció? ¿Cristo venció este conflicto del bien y el mal? Bien, Cristo venció el conflicto del bien y el mal. O sea, ¿ya venció el conflicto o queda parte del conflicto por delante? Bueno, realmente la pregunta quizás no sería... a ver, quiero que se entienda. La pregunta sería otra. La pregunta sería, ¿Jesús venció y por lo tanto terminó todo? O Jesús venció y todavía faltan cosas. Bueno, está claro, con respecto a si Jesús venció, la Biblia dice que sí, venció. Jesús venció y ahora Él es el nuevo representante de este mundo. Él es el segundo Adán. Él es el que recuperó lo que se había perdido. O sea, ya no es más Satanás, se podría decir, el representante o príncipe de este mundo, sino que a partir de que Jesús venció a Satanás en la cruz, es Jesús. Pero ahora, la otra parte de la pregunta con respecto a si terminó todo, si ya terminó todo, no, por supuesto, la respuesta es no, porque sigue habiendo pecado a nuestro alrededor, y esto tiene una razón de ser. La Biblia lo predijo y está todo proyectado en el plan divino de Dios. La respuesta es no, no terminó todo. La vida de Jesús en este mundo, su muerte y su resurrección era y es apenas una parte de todo este plan de salvación. Repito, amigos, la vida de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección luego era y es apenas una parte de todo esto que se conoce como el plan de salvación. La redención del ser humano implica la ejecución de otras cosas que están dentro del plan de salvación. La venida de Jesús por primera vez era una parte del plan de salvación, pero hay otras cosas muy importantes que aún no ocurrieron y que van a ocurrir de aquí a poco, que tienen que ver con el resto del plan de salvación. Ahora, esto es un tema muy amplio y no dispongo en estos momentos del tiempo para hablar en detalle sobre esto, pero la clave para poder entender el plan de salvación
se encuentra en algo que se conoce como el santuario, que Dios le mandó a construir a Moisés en el desierto, que al mismo tiempo es un símbolo, de acuerdo a la Biblia, de un verdadero santuario que en Hebreos 8:2 dice que levantó el Señor y no el hombre en el cielo. Este tema del santuario es un tema bastante amplio que lo vamos a ver luego, pero yo solo les estoy dando algunas vislumbres de cosas que vamos a luego seguir estudiando. Pero para poder comprender bien el plan de salvación, los invito, amigos que nos escuchan, que vayan al Antiguo Testamento, especialmente a partir del libro de Éxodo, y empiecen a leer todo lo que la Biblia enseña sobre el santuario, porque todo lo que se enseñaba ahí era símbolo de lo que habría de venir, desde el sacrificio de Jesús, desde la intercesión de Jesús, pasando por la intercesión de Jesús por nosotros, pasando por la salvación de cada uno de nosotros. Ahí está simbolizada también la segunda venida de Jesús, la destrucción para siempre, incluso de Lucifer. La Biblia dice que Satanás será destruido para siempre, no como algunas personas piensan que va a existir por la eternidad. Esto no tiene ninguna base ni sustento bíblico. Ahora, esto lo vamos a estudiar más detenidamente en otros programas. Pero nos debe quedar claro entonces que hay una fase de todo este plan de salvación que aún no ha ocurrido, y en este caso estoy hablando concretamente que es de la segunda venida de Jesús. Esto ya lo hablamos, o sea que Jesús viene por segunda vez. Sí. ¿Pero viene como por segunda vez como cordero o viene de manera diferente? No, no viene como cordero. La Biblia dice que Jesús vendrá una segunda vez, pero no como cordero, sino por lo siguiente, aclaro. Venir como cordero implica venir para ofrecer su vida, porque ese era el rol que en este caso Dios había puesto en el cordero, ofrecer su vida como sacrificio para el rescate del ser humano. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, no vendrá como cordero, dice la Biblia, sino como león. La Biblia dice que vendrá como el león de la tribu de Judá, y un león es muy diferente a un cordero. El león es considerado el rey de la selva, y Jesús, cuando venga por segunda vez, vendrá como león, porque vendrá como, dice la Biblia, rey de reyes y señor de señores. O sea, Jesús vino por primera vez para dar su vida y rescatarla, pero ya no vendrá para dar su vida en rescate por muchos, porque para eso, insisto amigos, vino la primera vez. La segunda vez vendrá para rescatar de este mundo a los que aceptaron a Jesús como su rey y su señor. Ahora es interesante que para poder aceptar a Jesús como tu rey, como el león de la tribu de Judá, tú tienes primero que haberlo aceptado como tu cordero, como tu salvador. O sea, es necesario que yo, amigos míos, acepte a Jesús como el Cordero de Dios que quita mis pecados, para luego aceptarlo como león, o sea, como rey, como mi rey. Y al aceptarlo como rey, acepto lógicamente el gobierno de Dios con todas las leyes que Dios ponga en ese gobierno. Esto es un tema importante que lo vamos a ver luego también. O sea, cuando Jesús venga por segunda vez, no vendrá a morir, eso tiene que quedar claro, sino que vendrá, de acuerdo a la Biblia, a pagar a cada uno conforme a sus obras, a los que hicieron lo bueno con vida eterna y a los que hicieron lo malo y no se arrepintieron con la muerte eterna. En base a esto, ¿sabemos el momento exacto de la segunda venida de Jesús? No, no lo sabemos, y la Biblia a propósito lo oculta, y todo lo que está en la Biblia es para nuestro bien. En otro momento voy a explicar por qué es que no podemos saber la segunda venida de Jesús. Esto lo deja muy claro la Biblia. Lamentablemente muchas personas insisten en poner fechas, e insisto, amigos, no estoy juzgando las intenciones de estas personas, porque estoy seguro que más de uno, al menos yo sé de uno, pero más de uno tuvo buenas intenciones al poner estas fechas, pero lamentablemente cuando las personas ponen esta fecha, muestran que no están comprendiendo que el día y la hora nadie lo sabe, porque el día y la hora de la venida de Jesús, de acuerdo a la Biblia, nadie, absolutamente nadie lo sabe. Por lo tanto no podemos basarnos en fechas para saber cuál será la segunda venida de Jesús, sino basarnos en otra cosa que dijo Jesús, que son las señales que ocurrirían en el tiempo final antes de la segunda venida de Jesús. Y de esto hablamos, de las señales. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las señales? Bueno, estas señales las hemos visto en los programas anteriores, tanto en Mateo 24, ustedes pueden leer, amigos que nos escuchan, también Marcos 13, Lucas 21, así se describen estas señales, que Jesús dijo que ocurrirían antes de su segunda venida. También aparecen las señales en otras partes de la Biblia, quiero aclarar. Ahora, ¿cuáles son estas señales? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, de que Jesús dijo que vendrían falsos cristos y falsos profetas, o sea, falsos maestros.
falsos pastores que engañarían a muchos, incluso a los escogidos. Y Dios tomará cuenta de estas personas que están engañando al pueblo de Dios. Pero esto lo hemos visto y hemos hecho, creo, si mal no recuerdo, 2 o 3 programas seguidos. Esto lo pueden ver en YouTube, ahí tienen todos los videos, amigos. También la Biblia dice que vendrían guerras y rumores de guerras. También dice la Biblia que vendrían pestes, hambres, terremotos. La Biblia dice que el sol se oscurecería, la luna quedaría roja como sangre, las estrellas comenzarían a caer del cielo. La Biblia dice que la sociedad, el mundo, andaría corriendo de aquí para allá totalmente apurado y lógicamente estresada. La Biblia dice que la ciencia aumentaría. Y cuando la Biblia dice la ciencia aumentará, recordemos, esa ciencia habla sobre el conocimiento de las cosas de Dios, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. Y en este caso concreto, el conocimiento de las profecías relacionadas al tiempo final. Quiero mencionar en estos poquitos minutos que nos quedan, que quedan algunas profecías por cumplirse, amigos que nos escuchan. Pero todas ellas están relacionadas con un acontecimiento que sucederá antes de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es algo que está profetizado y es una de estas profecías que aún no se ha cumplido. Pero hay algo que ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Y amigo que me escuchas, presta mucha atención, porque esto en la Biblia es conocido como el cierre del tiempo de la gracia. El tiempo de gracia es un tiempo que Dios le está concediendo al ser humano para que se arrepienta. Pero luego de que ese tiempo se termina, si la persona no se arrepintió, ya no hay más tiempo de arrepentirse. O sea, ese tiempo está, de acuerdo a la Biblia, por terminar y lo sabemos por profecías que marcarían el final de ese tiempo. Y esas profecías se están cumpliendo. O sea, ese tiempo, de acuerdo a la Biblia, está por terminar. Y por eso es que debemos, como nunca antes, amigos que nos escuchan, estudiar la Biblia y encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Como nunca antes debemos profundizar en los, por así decir, así dice Jehová, en los así dice Jehová que están en la Biblia, y hacer la voluntad de Dios, para nosotros poder ser salvos y junto con nosotros también nuestras familias, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora, el enemigo de Dios no quiere que hagamos esta obra. Por eso hará lo posible, amigo que me escuchas, hará lo posible para que estas claras enseñanzas que estamos compartiendo contigo no puedan llegar a tus oídos y si llegan tú no las puedas comprender. Por eso es necesario que nosotros podamos mantenernos en oración y tú sintonizando este programa, tú puedes encontrar estas grandes evidencias que están en la Biblia en muchos lados. Pero yo quiero decirte que verifiques si todo lo que te estamos diciendo es cierto. Ahora, si es cierto, entonces tú tienes la obligación, amigo que nos escuchas, de obedecer lo que aquí se dice. Culmino leyendo un último versículo que se encuentra en Apocalipsis 1:3, que dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, esto es muy importante, porque ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De la profecía que está en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro que genera miedo, lógicamente puede generar miedo para el que desconoce de las cosas de Dios, pero es un libro que muestra claramente el amor que Dios tiene por el ser humano y muestra lo que sucederá en la segunda venida de Jesús. Si tú amas a Jesús y quieres que Jesús venga para llevarte al cielo y poder estar junto con tus seres queridos, todos reunidos así en un lugar donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, entonces, amigo que nos escuchas, tú tienes la necesidad de estudiar estos libros y especialmente el libro de Apocalipsis que vamos a comenzar a estudiar de aquí a poco tiempo. Pero repito, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Guardan significa poner en práctica. Guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué está cerca? Vamos a verlo luego, pero este tiempo que menciona la Biblia tiene que ver con el cierre del tiempo de la gracia. Los temas que comenzaré a partir contigo, amigo querido, a compartir contigo a partir del próximo lunes son claves para comprender las solemnes verdades que Dios tiene en su palabra y por lo tanto no debes perderte ni uno solo de estos programas. Asimismo puedes verlos en YouTube. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Gracias, Héctor, por habernos acompañado. Gracias, amigos que nos escuchan, por estar del otro lado. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos el lunes que viene en otro programa de Presentando la Verdad.